La salud crística. El cristal que transforma lo que pasa por él, a través de él, o lo que conecta con él. ¿Pasa siempre? No necesariamente. Hay una palabra que suena casi igual en español, pero que viene de dos raíces completamente distintas. Hay que juntar en una puerta. Cristo, cristal. Una viene del griego Christos, el ungido, y la otra viene del griego cristalos, hielo, y por extensión algo transparente, formado, ordenado desde adentro. No son la misma palabra, no comparten origen etimológico real, pero hay algo en la coincidencia sonora que vale la pena explorar no como dato lingüístico, sino eventualmente como símbolo. Porque un cristal hace algo muy específico, deja pasar la luz y la transforma. La luz blanca entra y sale convertida en un espectro de colores. Nada se pierde, nada se agrega desde afuera, lo que estaba ahí en la luz se revela, se ordena. Se vuelve visible en su verdadera composición. La salud crística parte de esa imagen, una conciencia que funciona como cristal, que recibe lo que llega de la vida y en lugar de distorsionarlo o bloquearlo, lo deja pasar transformado, ordenado, revelado en su verdad. Bueno, otra verdad. Este artículo puede ser, o este video, una reflexión sobre lo que podría significar vivir así. No es una técnica, no es una fórmula, no es una receta, no como una manera de entender la salud que va más allá del cuerpo y que también lo incluye. Todos los días, sin pausa, algo entra. Una palabra que alguien dice, una mirada, una noticia, un recuerdo que aparece sin haberlo llamado. Una emoción que se activa antes de que la pensemos. Un pensamiento que se repite aunque no lo querramos. La mayoría de las personas no tienen ningún filtro consciente para todo eso. Lo que entra, entra y lo que entra, sale. Como que va y viene. Y casi en la misma forma, casi sin transformación. Alguien te habla con dureza, respondes con dureza. Alguien te genera miedo y actúas desde el miedo. Una idea negativa desaparece y la crees, repetís, convertís en verdad sin examinar. Eso es vivir sin cristal. Lo que entra sale igual o peor, sin transformación, sin orden, sin luz que se descomponga entre lo que realmente es. La salud en este sentido no empieza en el cuerpo, empieza en esa pregunta: ¿qué estoy dejando pasar a través de mí sin transformarlo? Lo que hace que algo sea un cristal y no solo agua. Un cristal no es agua congelada de cualquier manera, es agua que se ordenó. Encuentra una estructura, una geometría interna que se repite, un patrón perfecto, simétrico, estable. Esa estructura es lo que permite hacer lo que hace con la luz. Sin estructura no hay transformación, solo el reflejo caótico, opacidad, distorsión. La conciencia crística en este sentido es una conciencia que desarrolló una estructura interior, que no es solamente de un momento, sino que tiene varios momentos y que viene en determinado momento de la vida humana porque algo pasa o algo no pasa. Y no es rigidez, tiene estructura, una manera ordenada de relacionarse con lo que llega, que no depende del estado de ánimo del momento, ni de quién provocó qué, ni de la intensidad del estímulo. Esa estructura no nace dada, se puede construir o se construye. De la misma manera en que un cristal se forma lentamente bajo presión a lo largo del tiempo. La estructura interior de una persona se forma a través de experiencias que atraviesa, de las decisiones que toma sobre cómo responder a ellas y de la conciencia que va desarrollando sobre sus propios patrones. Cada vez que alguien elige responder distinto a cómo reaccionaba antes, está agregando una cara más a su cristal, una faceta más que puede transformar la luz que llega. De la reacción a la forma. Las emociones sin estructuras son líquidas, se mueven, inundan, se desbordan, toman la forma del recipiente que las contienen o lo rompen. Cristalizar una emoción no significa reprimirla, congelarla en el sentido de detenerla, ni dejar de sentir. Significa darle forma,
Permitir que pase por la conciencia en lugar de arrasar todo a su paso. Que encuentre una estructura que la sostenga, la exprese y la transforme en algo que tenga sentido. La ira que entra como impulso a destruir, cristalizada, puede convertirse en claridad sobre un límite que hay que poner. El miedo que entra como parálisis cristalizado puede convertirse en discernimiento sobre un riesgo real que hay que atender. La tristeza que entra como vacío cristalizada puede convertirse en la quietud necesaria para soltar lo que ya no es. La emoción no cambia de naturaleza, cambia de forma. Y la forma es lo que determina si esa energía construye o destruye. Tampoco dice que no hay que sentirlas. Tampoco dice que hay que invisibilizarlas. Tampoco dice que no hay que hacer como que no existan. Dice otra cosa. Y eso no es un proceso instantáneo, tampoco es un proceso que se completa una vez y queda terminado. Y tampoco es un proceso que no es lo mismo el proceso para Pedro, Juan, Diego, yo qué sé, Josefina, Camila, Diana, Leticia, bla, bla. No es lo mismo. Es algo que se repite, emoción tras emoción, situación tras situación. No es lo mismo para Agustín que para Benedicto, no sé. Hasta que la estructura que antes había que construir conscientemente empieza a ocurrir con más naturalidad. Y en relación al pensamiento, los pensamientos, al igual que las emociones, entran sin pedir permiso, así están circulando. ¿Qué pasa? Y muchos de ellos no son nuevos, son repeticiones, la misma preocupación, la misma duda, la misma historia que la mente cuenta una y otra vez sobre quién sos, qué te mereces, qué va a pasar. Sin cristal, esos pensamientos pasan directo a ser creencias. Lo que pienso, lo que soy, lo que pienso es verdad, lo que pienso tiene que pasar. Cristalizar el pensamiento es introducir un espacio entre el pensamiento y la identidad. Un momento donde el pensamiento puede ser observado antes de ser creído, antes de ser integrado, antes que forme parte de tu ser. Y eso no significa desconfiar de todo lo que pensás, significa preguntarse, ¿este pensamiento tiene estructura o es un ruido repetido? ¿Viene de algo real que está sucediendo o de un patrón antiguo que se activó solo? Un pensamiento cristalizado tiene una cualidad distinta a un pensamiento crudo, es más transparente, se puede ver a través de él. No oculta nada ni de la persona que lo tiene ni de quien lo escucha. Y por eso, cuando se expresa, no hiere de la misma manera que un pensamiento que sale directo del impulso sin pasar por ningún proceso. Y con la conducta, de la repetición de patrones a la coherencia. La conducta es todo lo anterior, es donde todo lo anterior se vuelve invisible. Lo que pensás y sentís eventualmente se traduce en lo que haces o haces. En Chile se dice haces. Sin cristal la conducta repite patrón. En Chile se habla como cantadito. Entonces, por eso suena como simpatiquito. Pero bueno. La misma manera de reaccionar al conflicto, la misma manera de vincularse, aunque cambie la persona. Los mismos patrones, perdón, los mismos lugares donde uno se traiciona a sí mismo una y otra vez sin entender por qué. Cristalizar la conducta significa que lo que se hace empieza a coincidir con lo que se es. No con lo que se aparenta ser, no con lo que se quisiera ser. Con lo que realmente se es. Y en el momento presente, con la conciencia que se tiene hoy. Eso produce algo que pocas veces se nombra coherencia. La persona que actúa de manera coherente con su interior no necesita recordar qué versión de sí mismo mostró a cada quien. No hay grietas entre lo que dice, lo que siente y lo que hace. Esa coherencia es en sí misma una forma de salud, quizás la más profunda de todas, porque la incoherencia interna, vivir partido entre lo que se siente, se piensa y se hace, es una de las formas más silenciosas y extendidas de enfermedad. Y en realidad eso está estudiado también. Por ejemplo, la personalidad múltiple. No sé si usted vio alguna película que le llama Fragmentado, que tenía como 10 personalidades. Eso no habla de eso. Eso es un trastorno que se llama trastorno de personalidad múltiple. Y eso no es ser sano. Pero una cosa es tener personalidades múltiples, otra cosa es tener roles múltiples y otra cosa es el tener distintos aspectos que conforman tu personalidad. Y otra cosa es que tu personalidad sea plana y otra cosa es que sea mucho más robusto, que tenga otra característica. Ya no es lo mismo. Es muy diferente. Lo que pasa es cuando todo se transforma. Hay una manera de entender la maldad que la convierte en una fuerza con vida propia, algo que hay que vencer, combatir y derrotar.
Hay otra manera de entenderla, más cercana a lo que este artículo viene proponiendo. La maldad como lo que ocurre cuando algo entra sin transformarse y sale igual o amplificado hacia el mundo. El daño que alguien recibió y nunca procesó, nunca perdonó, nunca cristalizó. Y que un día le hace a otro sin darse cuenta, a propósito, o de la misma manera, o peor. El miedo que nunca se miró y se convierte en control sobre otro, la idea que nunca cicatrizó y que sangra sobre quien se acerca. Desde esta mirada, la maldad no es una entidad opuesta al bien, hay que combatirla desde afuera, es la ausencia de transformación. Es lo que pasa cuando no hay cristal y todo lo que entra sale igual o peor. Si es que uno fuera simpático, porque yo encuentro que hay gente que en verdad no entiendo para qué existe, porque no le agrega ningún valor a la vida. Y el fin de esa maldad en este sentido no es una guerra que se gana, es un proceso que se cultiva, cada persona que se desarrolla esa estructura interior, ese cristal deja de transmitir sin transformar lo que recibió. Lo que entra como herida no tiene que salir como herida hacia otro. Lo que entra como envidia, en realidad, por mucha tontera que diga, no cambia la realidad del otro. Puede salir como comprensión, como límite sano, como compasión que entiende dolor sin replicarlo. Multiplicada en suficientes personas, eso cambia algo, no de golpe, no con un evento único, sino como la luz que atraviesa un cristal, invisible en el proceso, evidente en el resultado. Si integramos cuerpo, mente y conciencia, si la salud crística fuera solo una metáfora bonita sobre la mente, sería incompleta. Porque el cuerpo no está separado de todo esto. Un cristal con fisuras no transforma bien la luz, no la capta tampoco. Y no logra ser en la luz. ¿Mm? Es un cuerpo opaco que nada pasa. La distorsiona, la dispersa de manera caótica, a veces la luz que entra ni siquiera logra atravesarlo y se queda atrapada generando calor, tensión, presión. El cuerpo desde esta mirada es también la parte del cristal. Las emociones no procesadas quedan dentro de la mente o en el alma, porque tampoco habíamos hablado del alma ni del espíritu. Se aloja, se tensa, se convierten en síntomas. El cuerpo que carga año tras año lo que nunca pudo transformar. Eventualmente lo expresa de la única manera que le queda, enfermando. La salud crística no es ajena a la salud física, es su raíz. Un cuerpo que vive en una conciencia que transforma, en lugar de acumular, tiene menos que cargar. Y lo que no se carga no enferma de la misma manera. Esto no significa que tu enfermedad sea consecuencia de algo no procesado, sería simplista, sería hasta cruel el decir eso, pero sí significa que la calidad de la conciencia con que se atraviesa la vida tiene un peso real en cómo el cuerpo sostiene esa vida. Un cristal no produce luz, no la inventa, no la fabrica. Solo la deja pasar de una manera que revela lo que esa luz siempre fue, aunque no se viera, y determinadas frecuencias se expresan en una y en otra, porque en uno es azul, en otro es otro color, en otro color, otro color, y todo eso se necesita para poder hacer lo que es la vida. La salud crística propone algo similar para una vida humana. No se trata de generar bondad de la nada, no se trata de fingir paz que no se siente, no significa fingir conciencia que no existe. No se trata de fingir inteligencia que no se tiene. No se trata de fingir una comprensión y una forma de vivir que no es, no fue y nunca va a ser. Se trata de desarrollar la estructura interior que permite que lo que pasa por uno salga transformado en lo que realmente puede ser. El dolor se convierte en comprensión, la rabia se convierte en claridad, el miedo se convierte en cuidado, la herida se convierte en límite y no en un arma. Y eso no ocurre de un día para otro. O podría realmente, sí podría ocurrir. Ocurre cara por cara como se forma un cristal. Cada experiencia atravesada con conciencia agrega una faceta más. Y un día sin un momento exacto que lo marque. Alguien se da cuenta de lo que antes entraba y salía igual, ahora entra y sale distinto. Y eso es salud, no la ausencia de lo que llega, sino la capacidad de transformarlo. Y esa capacidad cultivada, sostenida, compartida es quizás la forma más silenciosa y más real de sanar no solo una vida, sino la vida que estás viviendo hoy y la vida que te podría tocar vivir más adelante. ¿Alguna vez has considerado o has comentado como esa expresión de que las personas son un diamante en bruto? O tú, o no sé, usted, ¿qué será? Quizás será un chihuahua en bruto, será un...
eh, hombre del Paleolítico en bruto, será un mamut en bruto, será una madre leona en bruto, por decirlo. Será un pollo en bruto, será un asteroide en bruto, o será otra cosa usted. Un perrito en bruto quizás pueda ser usted. Una pared en bruto, puede ser. Entonces, en esto, ¿cómo cristalizas o cómo atraviesas a través de ti las situaciones, los hechos? En realidad esto es una forma de explicar la salud crística, ¿no? Porque en realidad se pueden decir de varias maneras. Porque si uno lo entiende ir a la salud crística desde el Cristo, desde Jesús, desde el Buda o en las versiones anteriores, es bastante diferente. ¿Cómo le agrega valor a los demás?